Funny Experience, ¿cómo están? Ya Bien. conocidos ya varios de ustedes, mucho gusto. Tomás, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué onda con ustedes? Muy bien, gracias por recibirme. No, pues ya es la tercera vez que vengo ya. Fíjate, acabo de tener también a otro invitado, que es la tercera vez que ya pasan, entonces back to back, traigo dos invitados de 3 veces, que está súper bien. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué nuevas tienen o cuál es el plan? ¿De qué nos andamos moviendo? Ajá. A ver, Tomás. ¿En qué jalar? No, pues ahorita traemos un cortometraje. Acabamos de producir el año pasado, el año pasado y un cortometraje. Este año fue a festivalearlo y le ha ido muy bien, la verdad, en los festivales. Hemos estado en uno en Nueva York, ¿no? Sí, San Cristóbal creo también. En San Cristóbal de las Casas. Sí. Pero el importante aquí es Shorts. Entonces fuimos seleccionados en Shorts México, que era algo que cuando empezamos el proyecto vamos por Shorts, y pues quedó. Entonces pues estamos ahorita muy emocionados con ese proyecto, ¿no? Sí, de hecho se va a presentar todo este mes que viene ahí en la Ciudad de México, y se supone que en otros lugares de la República se van a presentar en las cadenas de Cinemex y en otros de streaming. Y Short en México pues se supone que es uno de los certámenes más como más universales, ¿no? Porque ellos tienen muchas maneras de distribuir y hacen mucho show para los cortos que escogen. Entonces nos seleccionaron en la parte de fantasy corto, se llama, que son cortos de fantasía, de horror y de ciencia ficción. Entre otros cae como ciencia ficción y fantasía. Es el del día que el viento se detuvo, ¿no? Sí, y este es uno que hicimos de una forma muy diferente a como hemos estado trabajando en Hexagrama con Jorge, que ha sido como cuestiones muy específicas que decidimos y proyectamos muy especial. Fue como un proyecto en donde invitamos a Tomás para producir y para escribir el corto. Los cortos que hemos hecho anteriormente ya tenían como una temática y un concepto y ya no era como desarrollarlo. Pero fue así como que lo creamos de la nada y estuvo muy suave toda la experiencia, ¿verdad? Sí, yo creo que fue un proceso diferente y para todos, ¿no? O sea, para mí, yo he aprendido un montón de cosas con ellos, pero sí se hizo una dinámica ahí muy padre, ¿no? De ser. Ahora, este tipo de eventos son como la baja 1000, ¿no? Que el premio realmente no es mucho, a veces no es ni económicamente, ¿no? Pero es más el prestigio de decir, oye, ya fui seleccionado por este evento. ¿Qué tanto tiempo ustedes planean hacerlo? ¿Se dan un lapso? Ahorita comentabas, Tomás, de que a veces los proyectos a lo mejor tienen un trasfondo, una metodología, y ya conforme la marcha dices, oye, ¿le puedo ir metiendo esto o vamos quitándole esto? ¿Cómo es que ustedes, quién lleva el liderazgo, quién es el que va rigiendo todo esto? Yo siento que es una mesa, es una democracia, ¿no? Claro. O sea, sí, de hecho, cuando empezó el proyecto, sí nos sentamos y la pregunta fue, ¿qué quiere cada uno? O sea, ¿qué esperamos de este proyecto? Ya pues cada uno dio y como que llegamos a ese punto medio, ¿no? De queremos esto y vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Hubo una situación muy interesante porque en alguna ocasión te platiqué de que Jorge estaba haciendo trabajos para un youtuber que se llama Gusgri, y ya han hecho 3 o 4 ahorita, han hecho 3 creo, y cada uno pues llega a 1 millón de views, ¿no? Y más. Entonces Jorge estaba haciendo el segundo con él, y en ese momento a mí me daban ganas de hacer otra cosa. Entonces le dije, Jorge, ¿sabes qué, Jorge? Mientras terminas, ¿por qué no invitamos a Tomás? Y nosotros, mientras terminas el de Gusgri, que es un trabajo pues, más artesanal que creativo, por decirlo de alguna manera, a menos que diga Jorge lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo definirías? De lo de creativo y lo de... Pues de que tienes que seguir las pautas de él, ni siquiera es tu idea, ni siquiera a eso me refiero. Entonces Sí, pues es más un trabajo de alguien más, ¿no? Acá claro que Jorge le da su toque. estilo. En este caso fue, bueno, cuando termine George, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y como Jorge ya había trabajado con Tomás, entonces lo invitamos. Y no sé si te acuerdas, pero los primeros, yo creo que 2 meses, nos juntamos nada más tú y yo. Sí.
Le dijimos, ¿sabes qué? Jorge está haciendo esa onda, vamos juntándonos cada semana y vamos creando un guión, vamos con una idea, un concepto, un guión, y luego ya cuando Jorge termine se lo presentamos y de seguro que nos lo va a cambiar todo, eso dijimos, ¿no? Y así fue. Pues. Eres el malo de la película, entonces, del team. Pues sí. Pues, incluso yo recuerdo de un inicio lo íbamos a dirigir nosotros. O sea, como que dijimos, vamos a ser nosotros. Y ya conforme íbamos así viendo las cosas, decíamos, que lo dirija mejor el Jorge, ¿no? O sea, te tienen respeto, cabrón. Sí. Pues sí, es que, o sea, ¿A qué sí, se era como la experimentación de a ver cómo salía, y que por ejemplo Tomás dirigiera uno, que también Tomás tiene experiencia ya dirigiendo cortometrajes, ¿no? Sí, de hecho estaría bien profundizar un poquito en lo que hemos hecho antes, Sí. tú y Yo, yo. porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, desde la secundaria. De secundaria. Sí. Lo que pasa es que nosotros pensábamos de que lo íbamos a dirigir nosotros, pues entonces, bueno, Jorge quiere ser fotógrafo a veces, también como que le dan ganas nomás de encargarse de la cámara, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, pues aprovechamos. Pero Jorge tiene una visión de cómo van a salir las imágenes, pues, y nosotros teníamos una idea más bien del concepto de la historia. Entonces era más lógico que Jorge lo hiciera, que lo dirigiera también, porque así se ahorra también mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que también eso también influye. Ahora, no lo terminé de ver el corto, me gustó, tiene mucha imagen de pantalla de verde. ¿Cómo deciden ustedes o cómo deciden conforme van escribiendo la historia, oye, qué tanta pantalla voy a usar, qué tanta tecnología voy a usar? Porque me acuerdo que en el último podcast estuvimos hablando de que estabas ya experimentando más con pantalla verde, ¿no? Sí, en este proyecto creo que tiene mucho que ver con el presupuesto. Okay. Porque también, o sea, para nosotros que tenemos muchos beneficios de trabajar en pantalla verde. Entre ellos son las locaciones. Y la otra que es muy grande es también el agendar llamados a los actores. Porque esa es una complicación para nosotros que trabajamos en cine independiente. Es una súper complicación ponernos de acuerdo con actores para que todos lleguen el mismo día que necesitan estar en pantalla, ¿no? Y eso viene desde el plan de rodaje, porque en el plan de rodaje tú tienes que definir qué días necesitas a cuántos actores y cuántos actores tienen que venir juntos porque participan en la misma escena. Entonces, esa complicación de conseguir locaciones, conseguir el actor y no tener como, digamos, la habilidad, o sea, porque también no, digamos que como independientes no estamos pagándole al actor tanto como para exigirle que venga Tienes llamado, ¿no? Ajá, entonces eso beneficia muchísimo tener una pantalla verde porque Claro. puede ser más flexible en ese sentido, ¿no? Y también podemos pues, darle el raite, podemos ir por ellos, traerlos y tenerlos como más controlados más que nada, ¿no? Entonces eso es como una de las grandes razones, yo diría, por las cuales hemos estado grabando más en pantalla verde para esto, aparte de que está súper interesante crear seres virtuales. Sí. De hecho, para el día que el viento se detuvo, pues viste algunas partes, ¿no? Sí, creo que me faltaron unos 10 minutos. ¿28 minutos cuánto era? 28. 28, ok, sí. Entonces, pues poder lograr esos paisajes que logró Jorge con la pantalla verde, pues sin tercera dimensión y todo, no hubiera sido mucho gasto, costo. De hecho, Tomás y yo estuvimos antes de pasarle la idea a Jorge, Jorge no sabía de qué se trataba ni nada. Cuando estuvimos nosotros pensando, empezamos o creo que ya Jorge ya se había incluido cuando empezamos a buscar, bueno, hicimos un scouting a Tecate y algunos lugares para ver los que están muy suaves, encontramos un lugar muy suave, pero también por la cuestión del costo, como dice Jorge. Y la otra onda fue de que, bueno, entonces empezamos porque Jorge nos decía, ¿sabes qué? Aunque vayamos a una locación, vamos a tener que llevar unos cuadros verdes porque tengo que incluir ciertos elementos, como eso es de ciencia ficción. Entonces, estuvimos considerando todo eso, ¿no? Porque realmente el costo, aunque sea poco, pues iba a ser a cargo de nosotros dos. Sí. Iba a ser a cargo de nosotros dos, entonces todos los que Jorge agarró ese dinero y lo exprimió, O sea, cada centavo. ¿Qué dice Jorge? Ya, ellos pagan. Ah, sí. No, y aparte del dinero, pues está lo de la logística, pues, o sea, llevar actores hasta Tecate y varias sesiones también es complicado. O sea, ordenarlos con ellos para que podamos ir a la locación. De hecho, incluso planeamos en el presupuesto cuánto iban a costar
paredes verdes, ¿no? Construirlas con madera y todas. Ya lo habíamos planeado, Okay. realmente ir y grabar en una zona así un poco más árida, ¿no? En exterior. Y también dependíamos mucho de la iluminación, entonces si hay mucho sol es una complicación. Okay. O sea, ir a grabar Hasta contemplamos rentar una bodega y hacerlo. También. O sea, sí hubo un montón no fue, o sea, llegar a la pantalla verde como trabajamos fue más una necesidad que que una decisión inicial, ¿no? O sea, el proyecto fue mutando a eso, ¿no? Y digo, quedó muy bien, Pero a pesar de eso, como creo que te conté la vez pasada también, ¿no? Como la limitante de trabajar con pantalla verde también crea, o más bien promueve mucho la creatividad, para ver de qué manera le sacas la vuelta a ciertas cosas, ¿no? Y eso pasa con todo tipo de limitantes, también limitante de equipo, limitante de logística, te permite como salirte de la caja y hacer cosas que no se han hecho antes. Entonces está chido también de repente ponerse esos challenges, ¿no? Como ponerse esos obstáculos y decir cómo los cruzo, ¿no? Eso se me hace que también promovió que tuvieran si ahorita ves la película, tiene como una personalidad muy, muy única, ¿no? O sea, la miras y dices, hay algo raro con esto, hay como un estilo, ¿no? Alguien me decía que se parecía mucho a la película de Sin City, por ejemplo. No, sí, cierto. En el sí, estilo, cierto, ¿no? Sí. Entonces creo que eso también tiene escenas, güey. Y es eso, ¿no? Como que nos orilla a hacer algo así diferente, ¿no? Y tiene su personalidad. ¿Tenías pensado hacer algo parecido? O sea, ahorita que haces la referencia, ¿tenías alguna referencia sobre ya tú entendiendo la historia, leyendo la historia? Tú dices, le puedo dar estos giros, le puedo dar esto, ¿lo percibes desde un principio? Creo que fue mutando mucho, como dicen ellos, porque sí estuvimos discutiendo tanto la historia como el método que íbamos a utilizar para grabarlo, en diferentes juntas que teníamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, al principio fue mucha historia, fue mucho, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué historia queremos tocar, ¿no? ¿Cuál es la narrativa así temática, ¿no? ¿Cuáles temas queremos explorar? Y en base a los temas era qué historia queremos contar, ¿no? Acerca de esos temas. Y en base a eso fueron haciendo los personajes. ¿Qué personajes vamos a usar para contar esta historia? Y luego a partir de los personajes era en qué contexto los ponían, ¿no? Y terminamos poniéndolo, de hecho al principio no era el contexto futurista para nada, era tiempo actual, me parece, o en el pasado, no me acuerdo. En el actual, ¿no? Porque después se brincan a qué año ahora, ¿2030 o qué? 1200 creo, ¿no? Sí, no, Sí. como así es la- De hecho fue muy interesante porque cuando Tomás y yo platicamos, por ejemplo, en la primera reunión, lo primero que dijimos es que queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Y le dije a Tomás, ¿qué se te ocurre? No, pues a mí me gustaría hacer una historia de un conflicto entre un padre y un hijo. Así fue como empezó el decreto se detuvo. Que brincándome a lo que se trata, pues es una historia futurista de un pueblo indígena de Baja California, pero que está aislado de todo el mundo en el año 2200, y luego van de ese presente futuro a visitarlos, y ellos han desarrollado una cultura mezcla de cuestiones industriales y al mismo tiempo sus tradiciones que tenían de hace siglos, ¿no? Entonces, esa es la historia que surgió, pero en realidad lo primero que era, pues Tomás quería, ¿sabes qué? Una historia donde el papá y el hijo tengan un conflicto. Y luego quiero ver sangre. Fue algo que está chistoso, ¿no? Porque en esencia, o sea, vamos a hablar de algo, ¿no? Y como que primero, no, vamos a hacer otra cosa. Y terminamos volviendo a eso, pero ya en otro esquema, o sea, en otro contexto totalmente diferente. Pero pues está bien, ¿no? Así son los proyectos al final de cuentas. Yo con ellos, o sea, ya había trabajado en una cuestión de a lo mejor de Jorge como director de fotografía en corto, a lo mejor lo hace con, no sé, pláticas, ¿no? Pero así como un proyecto como tal, ¿no? Y este proyecto en particular fue muy diferente a cualquier otro porque se trabajó con un profesionalismo que yo no conocía de ellos, ¿no? Como tal. O sea, te hablo de que hasta hubo o sea, le mostramos a personas
un corte y recibimos retroalimentación y modificamos cosas a raíz de la retroalimentación de las personas. Entonces eso para mí fue totalmente nuevo, ¿no? Como de órale, ¿no? Como, esto es en serio, estamos haciendo algo serio. Y que el producto final lo refleja, ¿no? O sea, no es un juego, no es un hobby como tal, parece es una película. ¿Cómo se deciden la historia? Cabía en los 28 o 30 minutos que les daba el cortometraje. ¿Cómo deciden? A ver, espérate, vamos a tener que depurar y a lo mejor vamos a escribir una que no recuerdo que me habías dicho, porque no sé si fue tu papá, pero cada cierto cuartilla o cada cierto pasos de la historia son ciertos minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo deciden ustedes? Vamos a recortarlo. Primero, como te digo, se deformó mucho la historia y el contexto, ¿no? Ya terminó siendo una historia futurista que tocaba en temas de tradición, de esta cultura imaginaria que tiene raíces reales, pero realmente creamos una cultura que no es real, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor sí va a ser, o va a ser, ¿no? A lo mejor se deforma y terminamos siendo ahí, ¿no? Pero entonces lo que me preguntas es cómo llegamos a definir esa parte de historia de importante, porque realmente nosotros discutimos todo el contexto de en qué momento empieza la historia, en el universo de la historia, claro, y en qué momento termina, ¿no? Lo que conocemos, y ese es el contexto global. Y en ese contexto tú puedes hacer 10 películas, ¿no? Desde la primera vez que nace Abraham Wotan, que es uno de los personajes que trabajan en la máquina esta futurista, que trabajan en conservación de energía, ¿no? Y tratar como de crear sus energías limpias, pero eso nunca lo hablamos en el corto, eso es cuestiones que nosotros sabemos acerca de la historia, ¿no? Entonces creo que el proceso fue esto, crear todo el contexto y luego definir qué es lo que nos importa contar de toda esta historia enorme, ¿no? Y ahí es donde definimos, bueno, hay que contar nada más la historia de la muerte de uno de los personajes importantes y cómo se desencadena eso en una narrativa que dure 28 minutos, ¿no? Y que se pueda contar también bien, porque en algún momento consideramos hacer un trailer o un teaser, ¿no? En donde contáramos poquito de todo, un poquito de inicio, sí, un highlight, como para conseguir un financiamiento para hacer una película de largometraje, pero nos decidimos por hacer el cortometraje. Sí, porque también tienes que pensar en cómo va a impactar esto a tu público, ¿no? Y si tu público ve un tráiler de un montón de cosas bien interesantes pero que no alcanza a entender, entonces no va a tener tanta relevancia como una historia que sí te hace conectar con los personajes y todo esto, ¿no? Entonces sí empezamos disparando el tráiler, pero al final decidimos mejor terminar un corto. Hay una cosa que me acuerdo porque yo lo sufrí mucho, porque después que platicamos un buen tiempo, cuando Tomás y yo ya teníamos más o menos la historia conformada, que investigamos, nos damos tiempo para investigar sobre culturas originarias de Baja California, y sobre eso tomábamos algunos elementos y íbamos creando la historia de estos dos personajes, de un padre y un hijo, pero ahora sí como personajes de una historia, de una cultura. Y cuando fuimos terminando todo eso ya, y Jorge terminó, y dijimos que cuando ya se lo enseñamos a Jorge, nos lo va a cambiar todo. Sí, o que ya se lo enseñamos, y luego en base a las preguntas de Jorge y las ideas que él nos proporcionaba, entonces empezamos a generar la historia que él le llama como ese universo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una historia de cada uno de los personajes, todo su background, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando desde 2023 hasta 2300, ¿no? Entonces todo ese periodo nosotros tenemos qué cosas pasaron, pues, ¿no? Entonces, y como dice Jorge, escogimos una, pero el primer corte de guión, entonces ya una vez que platicamos dijimos, ok, entonces tú escríbelo. Entonces yo lo escribí, y cuando se los enseñé pues eran como, no me acuerdo, como 50 o 60 páginas. Entonces estuvo bien feo eso, porque empezaron a tomar así, porque no, esto no, hay que eliminar toda esta escena. O sea, eliminamos escenas completas de personajes que ahorita no salen, o que no sabemos su background, obviamente porque no se podía grabar todo. Entonces eso fue una cosa que a mí sí se me dice, yo me acuerdo cuando vi Piedras Gordas, le decía a Jorge, órale, está padre porque siento, o sea, me estás contando una historia, pero siento que hay mucho ahí, no sé, siento que hay algo, o sea, siento que hay mucho personaje, me da más de lo que a lo mejor la historia me está contando. Y ya entendí por qué.
O sea, porque al final, porque fue o sea, al final de cuentas siento, y se lo he dicho, ¿no? Alberto tiene una mente de novelista, o sea, él no se va a quedar con la historia, no te va a contar nada más, vinimos a un podcast, ¿no? Te va a contar tu historia y te va a contar la de Jorge y te va a contar, o sea, quiere desarrollar todo. Entonces, obviamente entiendo la visión de Jorge y a lo mejor un poquito la mía también, siendo un poquito más cineasta, como de es que no podemos... Sí, pues es que el cortometraje no te va a dar para tanto, ¿no? Pero pasó una cosa muy suave. Por ejemplo, Tomás nos aportó unas cosas que fueron muy importantes, porque al conocer toda la historia, de pronto se le ocurrieron, porque eso es lo que dice Tomás ahorita. Como conocemos toda la historia, en los 28 minutos que se van a meter, empiezan a meterse detalles que nosotros sabemos por qué se meten. Y las personas que después lo ven, imaginan que hay algo detrás, porque sí es cierto que hay algo detrás. O sea, no es algo como artificial, que cada cosa que está haciendo los personajes en esos 28 minutos tiene un porqué y la gente se da cuenta, aunque no esté puesto ahí. Sí, no hay nada gratuito, pues. O sea, no hay un cuadro, no hay algo ahí que le vamos a rellenarlo ahí con... Cada diálogo que es el personaje tiene un significado, aunque no esté expresamente puesto ya en el producto final. Sí. ¿Qué tanto tiempo usan para grabar? ¿Qué tanto tiempo para editar? ¿La escritura? ¿Qué tanto tiempo, o sea, todo el procedimiento antes de empezarlo ya a pulir? En este caso, en temas de producción, creo que la mayoría del tiempo se fue en edición. Okay. Porque, como te digo, o sea, mucho de la dirección de arte se da en los sets virtuales. Entonces, a lo mejor tuvimos, ponle tú que unas 6 sesiones de rodaje. Wow. Y más o menos, a lo mejor unos, ¿qué serán? 5 meses de postproducción. Hasta madre. O 6 meses. Y eso sí, es como ya comprimido, ¿no? Pero realmente estuvimos como 6 meses y luego lo revisábamos y hacíamos otras modificaciones, lo revisamos otra vez, hacíamos modificaciones y hasta recientemente es nomás que hemos hecho el último filtro de modificaciones, ¿no? Porque, como te digo, muchas de esas cosas tienen que, trabajando con pantalla verde, tienes mucha posibilidad de modificar cosas en postproducción. Entonces, eso es en el punto de vista de la etapa de producción y postproducción, ¿no? En la preproducción, que es desarrollar la idea, nos dimos mucho tiempo también para discutir la narrativa, ¿no? Como ellos empezaron juntos, los dos discutiendo, no sé cuánto tiempo estuvieron. Como 2 meses, yo creo. Ya se unieron a mí y entonces empezamos a modificarlo, a destruir la historia. Ya fue otra cosa. Y ya hicimos la historia. Pero hay unas cosas muy suaves, porque, por ejemplo, Jorge, nosotros tenemos idea que hubiera unos personajes, pero después Jorge, como que, obviamente pensando, me imagino, en sus diseños de VFX y etc., nos propuso utilizar personajes de fantasía, tipo Guillermo del Toro, ¿verdad? O sea, hay una cucarachilla que participa y es parte de un personaje que es como un oráculo, ¿no? Y todo eso lo creo él con una manera muy suave. Y aparte también otro personaje, y aparte nosotros hemos pensado utilizar un lenguaje que está desapareciendo en Baja California, que es el Tiligo, y lo metimos en algunos diálogos también que hacen estos personajes que son como de fantasía o fantásticos. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Algo así, güey. Sí, estaba platicando de eso, ¿no? Faltó el clap. Que Jorge incluyó algunos elementos, ¿cómo se llama eso? ¿VFX o los personajes completamente Sí. tipo Guillermo del Toro, ¿no? Con monstruos. Bueno, Monstruitos. De hecho, hemos pensado, o sea, todo cambió por como te estaba platicando. Es que O sea que fácil hay 2 películas ahí, güey. hay un oráculo, hay un personaje muy interesante que habíamos creado que al principio significaba la naturaleza que estos personajes indígenas veneraban. Okay. Y la naturaleza está representada en una persona anciana que tenía algunos rasgos arbóreos, pues, y que vivía en una montaña.
pues después se convirtió en un tronco y después se convirtió en una especie de oráculo que le llamamos, y que se llama Sibila, ese personaje. Entonces ese personaje lo hizo ya con una actriz que precisamente se caracteriza porque le gusta mucho maquillarse y eso, ¿no? No sé si quieres hablar de eso porque está interesante. Pues ese rol de Sibila pasó como por 3 actrices diferentes. Ok. Porque sí, su voz era muy especial, la manera en que hablaba. Y sí, no casteamos, más bien hasta llegamos a grabar a 3 actrices diferentes y no nos convencían, o sea, no terminamos por el personaje que teníamos en mente, ¿no? Entonces... ¿No pensaste en distorsionar la voz? Porque sí me acuerdo de la actriz y sí me acuerdo que es como algo adentro de un árbol. Sí. ¿No pensaste en modificar la voz o no sé? Sí, y hicimos pruebas también. Ok. Nomás que No, se escuchaba muy robótico. Es lo mismo que le dije, pues modifican ahí la voz. Pero sí escuchaba muy robótico. Ajá, entonces... ese es el problema con las distorsiones, ¿no? Sí. Yo no había jugado el otro día con sonido y tuve unas entrevistas donde había mucho ruido y quise hasta cierto punto quitarle el ruido y mi voz se convertía muy robótica. O dije, ese cabrón no soy yo, güey, ¿no? Parece que estás cantando. Ajá, no, el filtro te dice, ¿le quieres quitar mucho o le quieres quitar mediano? Dije, pues mediano. Y el hecho de haber jugado ahí, canijo, ya mi voz era acá, dije, ay, cabrón, qué chingón está esa madre, ¿no? Y ahorita tú como creador, y digo, Jorge también, estuvo muy interesante porque Jorge se apoyó muchísimo de las inteligencias artificiales. Okay. Les iba a preguntar de eso. Era una historia de cómo en el futuro las robots y las inteligencias artificiales se apoderan y terminó recurriendo a ellas para un montón de cosas, ¿no? Entonces... digo, órale, ¿no? Qué loco, ¿no? Que ya está. Y a mí sobre todo me gusta la ciencia ficción porque te predice lo que va a haber en el futuro, ¿no? Y ustedes juegan ya con eso, o sea, van creando la cultura que ustedes dicen hacerla, ¿no? O sea, eso es lo que más me gusta a mí de las películas de ciencia ficción. Lo que estamos platicando hace rato es que íbamos a dar como spoilers en la plática de hoy. Quizá un spoiler que no habría que dar es una cosa que ocasiona que ellos estén aislados, ¿no? Pero otros spoilers sí estaría muy bien decirlos. No, o sea, todavía no está puesta al público. No. Ok, entonces soy privilegiado, ¿no? Sí. Entonces, qué chingón. Con razón me dijiste. Sí, se está festivalando. Sí, lo que pasa es que yo la repartí a todos mis... La publicaste, ¿no? Está ahorita en una etapa de festivales, ¿no? Yo creo que más adelante, ok. en cuanto pase esa etapa, que digamos ya lo festivalemos lo que queremos, pues ya, ¿no? Lo vamos a buscar. Sí. Mira, una cosa que está muy interesante es que es futurista, pero sin embargo, más sin en cambio. Realmente no vemos mucho del futuro, o sea, casi toda la historia estamos viendo una cultura que sigue viviendo en el pasado, entonces casi la mayoría de la película estamos viendo un presente, entonces, es una cultura que vive separada de la tecnología. Entonces vemos muy pocos indicios del futuro, que es al inicio y al final casi. Y se siente como un villano el futuro, ¿no? O Sí. sea, lo medio planteamos como de, oye, lo Sí. que viene en el futuro, híjole, ¿no? Como de... Es el Y mal. representado por el símbolo de la serpiente también, que es un animal amenazante para muchas culturas, ¿no? Sí. Y para otras también poderoso, ¿no? No nada más como Quetzalcóatl, o sea, realmente no es amenazante, pero es una figura muy latente, ¿no? En las culturas de los pueblos originarios de Baja California hay una leyenda que es que existe y que desde que investigamos para hacer el guión, Tomás y yo, vimos, ¿no? que es muy conocida, que las culturas de aquí de Baja California piensan que pensaban que hay una leyenda donde hay una serpiente que vive en el cielo y que viene y les roba a ellos todo el conocimiento, se lo come, y entonces ellas tienen algunas leyendas de los quiliguas o cumiay o algunas culturas. Unos tienen leyendas que la matan esta serpiente, otros que la hacen huir, etcétera. Y nosotros nos basamos en eso para crear de alguna manera parte de la historia, porque vamos a decir que uno de los antagonistas es una empresa futurista que se llama Cobra.
y estos personajes están esperando la llegada de una serpiente que les va a quitar lo que ellos tienen, por ejemplo. Es como... Y al final de cuentas está bien interesante porque, por ejemplo, el personaje que trabaja para la empresa no lo planteamos como un villano. O sea, ponemos a la empresa como esta junta directiva como medio villano, y la persona interesada en el pueblo, al contrario, ¿no? Es una persona que quiere aportar, en vez de decirle a la empresa, quiero destruir este proyecto, déjenme ir a investigar a ver qué está pasando, ¿no? Pero se siente como un villano. Entonces estuvo interesante porque jugamos con el personaje en muchas capas, ¿no? Como de, a ver, puede ser esto, pero también trae esta historia. Está... Y lo que dice Tomás no es lo que hicimos nosotros, sino que como decía él, hicimos unas presentaciones a personas, amigos conocidos que les gusta el cine o que se dedican al cine, y ellos fueron los que nos dieron esas interpretaciones. Ok, entonces, hicieron como tipo encuestas entonces. Pero sí tenía una semilla de lo que nosotros estamos discutiendo. Ajá. Porque originalmente cuando estábamos teniendo los debates de qué es lo que cuál es el mensaje que estamos dando, no era en blanco y negro, como decir el futuro contamina las culturas de una manera negativa, ¿no? De hecho era mucho entre nosotros debatir qué implica el impacto del futuro en culturas como las nuestras, en las pasadas, y no hay mucho como este purismo de decir una cultura separada de la sociedad es ideal, ¿no? También porque me parece también que es inevitable la contaminación. Claro. Entre comillas, no es contaminación, realmente es evolución de todo, ¿no? Uh-huh. Todo tiende a progresar de alguna manera. Aunque haya raíces, digamos, de cosas que la cultura sigue haciendo desde que empezó, se adoptan ciertas actividades, vestimentas, maneras de hablar en una cultura que piensa que es pura, ¿no? A pesar de que no hay culturas puras, o sea, todas tienen una evolución. Entonces creo que esto se refleja mucho en el sentido de la curiosidad del personaje principal, entre comillas personaje principal, porque Abraham Wotan es el que nos lleva a esa historia de descubrir una cultura que le interesa mucho, saber cómo evolucionó trabajando en una maquila, ¿no? Y que toda la vestimenta tradicional de la cultura ahora son vestimenta de trabajo. Okay. A mí me pareció bien interesante que después de haber hecho este cortometraje, ellos dos trabajaron en un documental que iba enfocado en una... ¿De dónde era? En la comunidad de La Huerta. Bueno, hicieron un documental de La Huerta y habla precisamente de una comunidad aislada de todo. Y cuando me lo mostraron les dije, oye, esto ya me lo contaron ustedes, o sea, me la están... Antes de que ellos hicieran esa investigación, ya lo estábamos diciendo en el corto. Uh-huh. O sea, van y graban eso y digo, órale, no, qué interesante cómo... o sea, pareciera que fuera al revés, ¿no? Que ellos empezaron primero y dijeron, así funciona esta sociedad, vamos a plasmarla en un corto. O sea, se creó la ciencia ficción y luego vieron que en realidad sí estaba pasando, ¿no? Sí. Entonces... Y fíjate, esa como narrativa global, que estamos hablando de temas bien amplios, que son cultura, tecnología, también estamos tocando el mismo tema, pero en un como universo micro, en el sentido de una generación nueva, de los hijos del líder de la comunidad, que buscan el progreso, cuando el líder busca mantener la raíz, ¿no? Y que es la misma la relación del padre y del hijo, ¿no? El padre busca mantener una cierta manera que él conoce que funciona, y el hijo busca romper esquemas, ¿no? Pues, de hecho, en lo que nos quedamos de la idea original, Francisco, del primer día que nos juntamos, uh-huh, del padre con el hijo, se mantiene en el cortometraje. Okay. Y pero con un montón de contextos, como ahorita estamos hablando. A lo mejor está muy revuelto lo que suena, porque realmente sí es complejo la historia, pero finalmente se trata de eso, ¿no? En un pueblo, un hombre que es el líder de esa cultura, de ese pueblo, de esa comunidad, va a morir, y su hijo es el que va a tomar, por decir, la estafeta, ¿no? Okay. O sea, Onésimo se llama el señor, va a morir
somos testigos del momento en que muere, y llega alguien y su hijo va a tomar la estafeta, pero su hijo se siente como inseguro de no poder lograr lo que su padre había estado liderando a su comunidad, ¿no? Y otro spoiler, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, también nosotros metemos un poco de fantasía y ciencia ficción, porque en este caso estos personajes de esta cultura tienen la capacidad, son nahuales, aparte de ser chamanes. Este personaje que muere y su hijo son chamanes que son nahuales, que en un momento dado aprenden a convertirse en animales, ¿no? Claro. Entonces su hijo, que está a punto de tomar el liderazgo de la comunidad, tiene dificultades para convertirse en nahual. Entonces tiene una lucha en sí mismo de que no puede lograr su objetivo, y al mismo tiempo tiene la duda de que ahora que va a morir su padre, o que está muriendo, que muere, pues, o sea, no sabe lo que va a pasar. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Entonces, ¿ya tienen fecha para empezar a distribuirlo o cuándo lo van a empezar a distribuir el corto o cuándo empieza a presentarse en cines, ¿no? Pues está una próxima presentación el día 8 ¿De septiembre o? de septiembre en Ciudad de México, Okay. en Cinemex, no me acuerdo cómo 222 Cinemex, no sé cómo lo identifiquen, no sé si haya 200 Cinemex ahí, pero Cinemex muchos, 222 se llama. Pero Acá hay que Cinemex, ¿cuántos hay? ¿3? ¿2? ¿Aquí en Tijuana? conozco uno que está En la en Macroplaza hay uno, ¿no? está en Macro, también. Pacífico, Alameda, Mundo entonces, Divertido, Alameda hay bastantes. Ok. Creo que hay, no sé si En en Playas Playa. también creo que hay uno. Ajá. Cinépolis creo que es. ¿No los van a traer para acá? Pero también ahorita comencé a tomar. Posiblemente. Ajá, porque es que sí es me lo ha que- tocado ver cortos en Cinemex. Es que Shorts lo que hace es que distribuye alrededor de todo el país. O sea, agarra los cortos y pum, pum, pum. Entonces, posiblemente llegue acá, entonces pues, estaría interesado. No sabe, no depende Nomás de que nosotros. avisen. ¿No? Que avisen. Sí. ¿no? Creo Sí, que iban estaría a bien. poner un programa Sí. de todo el año, pero todavía no lo ponen. Sería interesante, en dado caso que se presente aquí, pues vamos a movernos para que toda la gente vaya y lo vea, ¿no? Entonces, Ahora, no, Tomás, sí. que desear también a lo mejor, vamos a pedir, pues, es que aquí no hay un camino así muy lógico, sino que hay que solicitar. Sí. Si nos- Sí, si nos como dan chance, independientes pues, tenemos que nosotros ponerlo enfrente de las personas, si no, no lo van a ver. O los festivales. Sí, definitivamente. Y fíjate que es otra cosa que hemos visto o aprendido. El cine, o sea, una cosa es hacer el producto y ya tener el producto, y no importa qué tan bueno sea tu producto, tienes que ser mejor distribuyéndolo. O sea, es otro papel, es otro boleto. papel, es otro, sí, o sea, una vez escuché una frase y creo que aplica, ¿no? Que no manda el que la produce, sino que el que la distribuye, ¿no? Y sí es cierto totalmente, o sea, la distribución es más de la mitad, yo creo, que del cine. Hay un programa que se llama Ambulante, ¿no? Que es el que trae también muchos cortos. No sé si lo Está han visto. enfocado en documentales. Ah, perdón, documentales, sí, cierto. Sí. El documental que dijo Tomás el de la huerta, sí, ha sido seleccionado también en varios lugares. ¿Algo más que quieran dejar de comentarios sobre el día que el viento se detuvo? De las actuaciones, ahí trabajó Paco Mufote, ¿no? No, O ese sea, será- ajá. Es un tema ahí. Sí, cuando hicimos este proyecto, empezó el momento del casting. Ujú. Tomás participó mucho en la cuestión del casting, pero había un personaje que es el hijo precisamente que va a recibir la estafeta del padre que está moribundo. Pensamos, obviamente yo había oído de Paco Mufote, yo no lo conocía personalmente, ni Jorge tampoco, ni Tomás, pero un día en una reunión yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaría invitar a Paco Mufote para ese personaje. O sea, yo lo tenía en Facebook y yo lo conocía y había visto que hacía muchas obras de teatro de monólogos. Entonces dije, pues le voy a mandar un correo y le mandé explicándole todo lo que estamos haciendo y de qué se trataba, y le decía que si no se interesaba y que si se podía, y todavía dije, bueno, ni modo, porque quedamos como regla que tenía que mandar una grabación para casting.
Y pues Paco Mufote pues era una persona muy reconocida que no ocupaba hacer casting, por lo menos para nuestro proyecto, ¿no? Pero de todas maneras yo se lo solicité y él fue muy amable, hizo grabó 2 videos con un diálogo que le mandamos de su personaje, donde realmente sí se ve que se preocupó por pensar bien el personaje y todo, y pues obviamente no hasta se puso una toalla en la cabeza así, como si fuera una túnica. Sí, siempre muy entusiasta. Y era el más entusiasta de gracias por su proyecto. Era una persona muy humilde, la verdad. Nosotros disfrutamos mucho. No sé si él fue 3 o 4 grabaciones. De hecho, en la última, cuando terminó su llamado, fue y me dijo gracias por haberme invitado y me regaló una botellita de whisky. Okay. Que pues todavía la tengo porque pues, no tomo mucho whisky, ¿no? Pero dije, la voy a guardar. Y después, pues que falleció y todo, la verdad que a mí yo lo sentí bien gacho porque era una persona que tenía un aura que en cuanto hablabas con él, la verdad te que caía bien, sí, muy humilde también, sí es cierto. Y lamentablemente no, yo creo que es algo de lo que digo, híjole, qué mala onda, ¿no? Pero no alcanzó a ver nada. No vio nada porque cuando pasó, pues todavía estaba Jorge ahí trabajando y no tenía nada así. Entonces, concreto. Yo les comento a ellos que se me hace una experiencia bien fuerte ver porque precisamente la película habla de que él está lidiando con la muerte. O sea, él está lidiando con la muerte de alguien. Entonces, les comento a ellos, yo creo que alguien, a un familiar o algo que vea este producto, o sea, está muy catártico, pero pues... De hecho, la última escena que no viste, es muy especial, porque es como un círculo, ¿no? Es de ciencia ficción, es del futuro. Llega un hombre en una nave espacial, Wotan, a que se refiere Jorge, baja a este pueblo, va a buscar al líder, y el líder es Paco Mufote. Pero en ese tiempo ellos ya no están preocupados por hacer liderazgo de nada, están viviendo en conforme con la naturaleza. Y la última escena es él que está en un árbol bien frondoso, está piscando piñones, está piscando piñones, y vienen a buscarlo y él voltea. Y luego ya en la cámara nada más hace un paneo así, Jorge lo hizo bien dramático, muy suave. Y se ve todo el cielo nublado. Y creo que se ven ya las torres eólicas y ahí se termina. Esa es una terminación muy poética. La verdad, a mí sí me gustó mucho porque nos propuso varias, hizo 2, 3 finales, pero ese quedó muy suave. Y también siento... Y está dedicado a Paco Mufote. Está dedicado, sí. Okay. Y también siento que es un final muy... Como yo le he dicho a Jorge ya tiene un estilo de dirección. O sea, yo ya siento que ya veo sus películas y digo, Jorge, ¿no? Ese final sí lo peleé mucho con ellos porque no querían ese final. Queremos algo más así, más interesado. No, que cierre todo, que tiene que quedar abierto porque esa es la situación del cuervo volando. Pero es al final lo que Jorge, ¿no? Cierra pero no cierra. Cierra la película pero no termina la historia. Y creo, ahorita que mencionas lo de Paco Mufote, me viene la idea de hablar un poquito de casting, porque se me hace que es bien importante, fuera del casting y una buena historia, creo que te permiten a ti como público que ves una película bien hecha, como que te hace el servicio de que tú puedas tener una mejor predisposición para lo que se llama suspensión de la incredulidad, ¿no? O sea, no importa que el personaje de Paco Mufote sea casi la misma edad de su padre, porque actúa muy bien. Entonces, yo conozco a los dos, y lo dije. Pero los miras y como es una buena historia, la perdonas. O sea, perdonas un montón de cosas porque la historia te atrapa, ¿no? Y creo que eso se vio mucho en esa producción y también en Piedras Gordas en ciertas cosas, ¿no? De que el casting no siempre es como... Bueno, tiene que ser de esta edad, tiene que ser de este color de piel. Es como, si actúas bien, como en una obra de teatro, no necesitas un vestuario, no necesitas todo el set, necesitas la actuación, ¿no? Necesitas como la energía emocional pura que está emanando de ahí, y la relación de los personajes te venden muy bien la
la idea, ¿no? ¿Por qué no mencionas a algunos de los actores? Porque a mí me ha tocado que cuando hemos trabajado con Jorge, nosotros no nos metemos cuando él está grabando. O sea que está uno acá esperando afuera, ching, a ver qué hace. Pero no, para no interrumpir, porque luego a uno se le ocurren cosas, pero pues no, es que él tiene que hacerlo, ¿no? Sí, pues es su trabajo. Ajá, entonces nos quedamos fuera completamente. Entonces no sé si me gustaría que nombrara a los actores que participaron o algo así, ¿no? Sí. Ahorita lo que se me viene a mente, la persona que nunca tuvo contacto con otro actor fue Chris Cruz. Chris Cruz, que interpreta a Kumi. Entonces, en la película, obviamente la ves en escenas con otros personajes, pero cuando la grabamos, nunca estuvo con otro personaje, siempre fue ella sola en el set. Es un personaje clave que no se sabe mucho en la historia, pero ella es parte de la comunidad y ella es también nahual. Y ella, aunque no se cuenta la historia, pero ella es la que realmente va a ser el líder después, pero eso no se cuenta. Ella, en algún momento de la evolución de la historia, fue nuestro personaje principal. Ella, porque ella es la que nos iba a llevar a lo largo de toda la historia. Y de hecho, fuera del inicio, que es contextual, que te explica la situación de todo, inicia la historia con ella visitando una maquila y está bailando en la maquila. Y a partir de ella es que conoces el pueblo. Eso es como quisimos empezarlo con esta morra que está vestida diferente que los demás, porque los demás tienen un vestuario así de trabajo, ¿no? De maquila. Y ella tiene un vestido. ¿Qué otro personaje? Bueno, de ella quería decir yo perdón. que, o sea, su capacidad de actuación se ve reflejada en eso, ¿no? Porque no tenía el estímulo de que los otros actores están ahí, tenía que imaginárselos. Entonces creo que proyectó muy bien esos otros actores, ¿no? Sibila es Pues ya la grandísima Gina Labrada, que también participó con Gus Green en otras producciones. Yo sé que también tiene una capacidad de transformación increíble, ¿no? Tanto en el vestuario como también su voz y su manera de presentarse. El Antonio Vega, que es Onésimo, el personaje que muere. Que muere en todas las producciones. La otra vez estábamos cotorreando que ya ha trabajado varias veces con Jorge y en todas las producciones Jorge mata. Sí, tengo que matar a Antonio Vega de alguna u otra manera. Se muere siempre. Y la contraparte también de Paco Mufote, que es como la otra persona que está predispuesta para ser el líder, que es Alfredo Arana. Es como este personaje guardián, guerrero, que tiene una visión muy conservadora de cómo tienen que ser las cosas, y digamos que es el ideal para ser líder, pero no le toca a él, o sea, le toca al hijo, ¿no? Y por ejemplo, él no es actor de profesión, obviamente es actor porque lo hace bien, pero precisamente cuando estábamos pensando, yo pensé en él y dije, o sea, porque más allá de actuar, tiene esta vibra de lo que andamos buscando. No fue tanto como de qué rango actoral tiene, ¿no? Es como de, él nos refleja eso, y que sí, ¿no? Al final cuántas Él es experto en todas esas situaciones de chamán. O sea, es algo que le gusta. Creo que es psicólogo o no sé qué. No, es filósofo. Estudió filosofía en UABC. Entonces trae ahí todo un... Y el brujo también, ¿no? Que es un músico, ¿cómo se llama el personaje? Sí, también Tucupa. Es el curandero. Se llama Ramón, no me acuerdo su apellido. Pero Tucupa, que nosotros le resignificamos su maquillaje, porque normalmente cuando toca música con la banda es el líder de Fuimos Venados, ¿no? Con la banda de Fuimos Venados, él tiene ya un maquillaje, pero nosotros lo modificamos un poquito para que encajara con la historia. Entonces también debería estar en los créditos como maquillaje ahí, como modificado. No sé si está bien, pero no. Y entonces también Marcelo Pulido, que es ser extranjero que entra el que da la presentación a la comunidad, ¿no? Con él estuvo muy curioso porque él hizo el casting para hacer el papel de Paco Mufote y él es argentino. Entonces tiene su acento súper marcado, ¿no? De no sé qué, como argentino. Y me acuerdo cuando vimos, yo le dije, pues no, porque no es argentino. O sea, pues no, yo no le... Y Alberto me dijo, a mí me gusta, o sea, no a lo mejor para eso, pero me gusta como en otro papel. Y yo, fue un éxito. Y a raíz de él,
o sea, a raíz de su acento le agregó al personaje cosas que no teníamos. Valor más. Ajá. Entonces se agregó otra persona que era... De hecho es un amigo Carlos. que es uruguayo, que es Carlos, que en la historia no se sabe, pero él es el abuelo de este personaje, de Mario. Entonces él es el primero que descubrió ese pueblo 250 años antes. Es el que habla del inicio. Entonces, el solo acento... No, es el que puro habla el acento. segundo, ¿no? Primero habla el nieto, por decir así. No, primero habla la Primero grabación. Ah, es cierto. La grabación. Entonces, o sea, fue una... Y ese es uruguayo. O es uruguayo, ¿no? Pero pues igual. Entonces, que se me hizo bien curioso cómo un acento resignificó todo un montón de cosas, ¿no? Aunque Marcelo cuando hizo el casting dijo, ¿lo quieren Sí, en español, con acento o sin acento? nos entregó Sí. dos castings, sí, cierto. con acento? Y Sí. no, la verdad es que fue un equipo muy talentoso, todos. O sea, no, Creo que no son hay- todos los personajes, ¿verdad? O sea, Sí, son todos. en maquillaje. Vamos a ver que mencionar también a Alan Jovan, que hizo una versión de St. James Infirmary que metimos ahí está también. bien curado. Ujú. Es un chelista. Un chelista Un que chelero. hizo la música, pero dentro de lo que la música que hizo, platicamos una vez, oye Jorge, ¿por qué no pone la música, una versión de St. James Infirmary, que es lo que tocan en Nueva Orleans cuando se muere una persona? Órale. Y él la hizo, pero en versión chelo, pero moderna. Ujú. Como que no se nota mucho, pero si te das cuenta, cuando lo están enterrando al personaje de Onésimo, es una rola que está modificada por él, ¿verdad? Ujú, sí. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Hablemos de un proyecto que traes, Tomás, un libro, cómo decides, cómo empieza, platícanos un poquito. Obviamente vamos a hacer una dinámica. Creo que una vez hicimos una dinámica con una escritora también, que trajo unos libros para obsequiar. Platícanos qué onda con ese proyecto, en qué se involucra Jorge, en qué se involucra Alberto. Ajá. Pues bueno, Jorge realmente en este no, como tal. Bueno, puede ser, ¿no? Sí, Sí, como sí, con vas a ver inspiración. que Sí, no radica. Pero... Es uno de los personajes. Es uno de los personajes. Ah, pues ahí está, ¿verdad? Sí, no. ¿Por qué no me dijiste para leerla? No, recuerdo a mí siempre me gusta el cine, ¿no? Entonces yo siempre en mi cabeza tengo un montón de historias que digo, hay un cortometraje, estaría chido. Y me acuerdo precisamente una vez que Alberto me compartió un libro que me dijo, ¿sabes qué? Chécalo y revísalo y a ver si te gusta, ¿no? Y pues, o sea, que te gusta y que no, que le quitarías. Y me acuerdo que lo leí, lo disfruté un montón. Y dije, órale, qué padre. O sea, como estaría suave que yo también hiciera, ¿sabes? Como Claro. estos proyectos que te inspiran a hacer. Y pasa la pandemia y pues dejé de trabajar como un mes. Y dije, pues aquí es. Dije, y ese mes empecé a escribir las historias y el libro fue mutando. Ahorita tiene una personalidad el libro, ahorita es algo, o sea, te puedo decir, trae el concepto de como si fuera un disco que trae canciones, pero son cuentos que a la vez cada cuento te habla un poquito de lo que es Tijuana. Trato de que cada cuento sea muy diferente al otro, proyectando un poquito lo que es Tijuana, que son personas Sí. muy variadas, conectados los cuentos. Hay un personaje que de repente conecta con otro de otro, o sea, quise plasmar mucho lo que es Tijuana, ¿sabes? Como este lugar donde habita, se lo comentaba a otras personas, yo creo que Tijuana es de los pocos lugares, si no es de los únicos, que tú puedes salir a la calle y en el centro, por ejemplo, está una persona en el piso tirada sin un céntimo de dinero y pasa una persona a un lado que dices tiene un montón de dinero y pueden convivir esas dos personas. O sea, así es Tijuana. O sea, lo veo como una pintura de esas que cada vez que si le prestas más atención se va poniendo más rara. Eso es Tijuana, ¿no? Si tú prestas atención a las calles de Tijuana, te das cuenta que hay muchos personajes con muchas historias muy diferentes. Entonces,
pues fue la idea, ¿no? De vamos a hacer estos cuentos tan variados. Y también dije, quiero como me encanta el cine, dije, quiero que cada cuento tenga algo visual, para que ayude a reforzar eso tan diferente que quiero de cada cuento. Entonces, trabajé con diferentes artistas en diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, trabajé con un fotógrafo, trabajé con un poeta, trabajé con un diseñador de como dibujos de anime, como otro como que dibuja con lápiz, es más así, más oscuro, más artístico. Entonces fue una mezcolanza ahí de todo y terminó y comentaba por ejemplo lo que es el título, ¿no? No sabía cómo ponerle, y una vez que vi una palabra en la calafia dije, uy, esto es lo que es. Murmuren, ¿no? Las tenía, porque dije... No, porque son historias de estos canijos, ¿no? De los calafieros y de la gente que se sube a la calafia y cuántas cosas no pasan arriba de una calafia, ¿no? Exacto. Entonces, Murmuren fue fue la ganadora, ¿no? Porque dije, pues claro, estoy diciendo lo que es Tijuana y a la vez, ¿no? Está muy interesante. Ajá. Uh-huh. Y pues a artistas de Tijuana muy talentosos también. Fue toda una experiencia, la verdad, el libro. Estoy muy, muy contento con ese proyecto. ¿Cuánto tiempo más o menos te avientas para escribirlo? Obviamente es proyecto pandémico. Sí. ¿Quién te lo edita? ¿Cómo lo imprimes? ¿Qué onda con eso? Que habemos mucha gente que queremos escribir algo, claro, que queremos y lo dejamos todavía en el tintero, ya no en el tintero, lo dejamos ahí en la computadora, en los archivos, en los folders, y nunca ven la luz o nunca se imprimen. Es más, muchas veces ni se leen lo que tú escribes, ¿no? Pues, ¿cuánto me tardé? Yo creo que, así, pues obviamente con pausas, pero unos 2 años, okay, en todo el proceso, porque tengo los cuentos y ahora es como ahora quiero que alguien que sepa me lo revise. Ajá. Entonces trabajé con una editora que se llama Carla Ochoa. Ok, sí, la conozco. Sí, ha estado aquí y la conozco bien. Okay. Es muy buena. Y pues literal ella arregló todos mis textos, ¿no? Porque pues eran una cosa que... Ajá. Y entonces ella me dijo, mira, bueno, esto y esto. Y ya pues me entregó el trabajo final y yo tenía muy claro que quería distribuirlo yo, o sea, como de... Independiente. Uh-huh. Como entonces, el cine independiente que hace. Uh-huh. Curiosamente, me recomendaron una editorial que no recuerdo cómo se llama, muy buena aquí en Tijuana, y fui con ellos, por los precios y por la calidad, me encantó, pero me dijeron que no. Me dijeron, no te podemos imprimir lo tuyo. Y yo, pues, ¿por qué no? ¿Qué tiene? Entonces me comentaron, nosotros trabajamos para el gobierno de Tijuana. Nosotros le imprimimos todo al gobierno de Tijuana. O sea, imprimen como los folletos y todo eso. Entonces me revisaron ahí los textos y dijeron, es que no nos podemos arriesgar a que... Porque en los cuentos pues hablo crudamente, ¿no? No solo lo bello de Tijuana, a mí me encanta Tijuana, y creo que parte de amar una ciudad es hablar de las verdades de la ciudad. Entonces pues obviamente toco temas de drogas, de violencia, de adicciones, a lo mejor de la prostitución también. Entonces, obviamente nunca satanizando nada, ¿no? Pero sí, no, pero son temas que nos vemos a diario. Es como ahí están. Sí, ahí están. Ahí están, y eso es parte de... Entonces, pues me dijeron que no, y pues dije, pues ¿qué hago, no? Entonces ya busqué otra posibilidad. Otra editorial, y ya la imprimí, ya pues ahí está el producto, y muy contento, la verdad. Sí, mira, el trabajo, porque mucha gente me pregunta como, hey, ¿qué onda? De repente el sacar un libro se ve así como de, órale, no, sacaste un libro. Literal, siéntate y escribe. Sí, pues está bien fácil decirlo. No, pues es que, mira, pasa mucho y yo es lo primerito, que curiosamente escribes para que te lean y te da muchísimo miedo que te lean. O sea, es muchísimo el miedo. Y por ejemplo, yo lo aprendí de Alberto, o sea, Alberto siendo un escritor ya con varios libros y con mucho, pues, brebaje y todo. Sí, tiene la humildad de ir y entregarte el libro y decirte qué opinas y tomarte en cuenta. Entonces, eso, por ejemplo, fue algo que no hice con
Entonces digo, para proyectos, o sea, sé que hubiera mejorado mucho si lo hubiera hecho, pero creo que la clave está en eso, en escribir y mostrar las cosas y recibir retroalimentación y cambiar. Y es un proceso, o sea, no es nada más lo voy a escribir, lo voy a publicar, ¿no? Tienes que enamorarte del proceso de... No, y lo dejas descansar, o sea, 2 años creo que es suficiente para a lo mejor corregir o editar tus textos, y no es cualquier cosa, o sea, todo el mundo queremos tal vez escribirlo, pero sí lleva su... No, y luego también... Sí, ¿no? la vida de escritor es, o sea, tienes que ser escritor, o sea, quieras o no, para un escritor así bien acá, pues con todas sus letras, tiene que ser escritor nada más, porque yo pues siempre he trabajado, ¿no? Entonces de repente escribía cuando podía en el trabajo. Sí, es un hábito que tiene que ser diario, sobre Sí. todo si quieres escribir bien. Sí. Entonces yo no lo tenía. Bueno, se dieron cosas ahí en mi trabajo que me dieron chance de seguirle y pues por eso lo terminé. Entonces, pues yo diría a los que se quieran, que tengan ahí en guardado, agarren esos que tienen escrito y compártanlo y reciban retroalimentación. Y ya después piensan en publicarlo. Claro que sí. Algo que comentamos hace ratito atrás de cámara era cómo ven la escena del cine, cómo ven la escena, obviamente, Alberto con la escritura, ahorita tú también ya eres parte del ámbito ahorita literario. ¿Cómo percibes, Jorge? Ha habido varios movimientos, yo he visto varios films acá, ahorita se me va el nombre, obviamente acá en la escuela, ya me imagino que ya cada día es menos la escuela que estás trabajando ahí, estás yendo a la escuela, ya más o menos terminas, pero yo veo bastante movimiento. Acabo de estar hace 2 fines de semana en eventos musicales donde es música, pero atrás de cámara o algo así también se puede estar grabando mucha escena que muchas veces no se percibe, ¿no? Sí, creo que ahorita está muy joven como esta escena cineasta en Tijuana. Creo que todavía no ha llegado a madurar, pero sí estoy viendo cómo está cambiando y se está adaptando mucho, porque pues es muy especial vivir en Tijuana, como dice Tomás. Estás expuesto a una gran diversidad cultural, entonces nunca vas a ver cine tijuanense que sea ni clasista, ni racista, ni nada así, porque a fuerzas tienes que aceptar la diversidad, ¿no? Sí. Entonces yo lo que veo en el futuro del cine tijuanense es eso, como proyectar la diversidad cultural y la diversidad de clases y todo esto. Que la diversidad de clases es una cosa que creo que no se explora tanto aquí en el cine en general. Yo creo que en México sí. Hay muchas que Mi Reyes contra Godínez, todas las películas pero incluso México eso hablan de yo lo que veo ahí es que yo sí lo categorizaría como un cine no con una visión realista del clasismo. Sí, es más entretenimiento, nada más. Ajá, entretenimiento. Yo digo que sí, pero es como hecha como en caricatura. Sí, pero así es que así es. Lo que pasa es que la visión de Tijuana es muy diferente. Me comentaba un amigo que fue a Ciudad de México, me dice, es que en Ciudad de México tus notas son de la colonia fulanita, ¿no? O sea, y viven allá, y ahí están los ricos, y acá está sí. Y Tijuana tiene el Aguascalientes ahí, y luego está luego que te gusta. O sea, no hay como esa separación. Sí, a lo que me refiero es que el clasismo no sea el tema principal, Ajá, sino que sea simplemente la naturalidad de la historia. Uh-huh. O sea, obviamente, si por ejemplo lo que mencionaste, Godínez contra Mi Reyes, el tema es eso. sí. Entonces, lo que yo digo es, las propuestas que yo veo que están haciendo es, el tema ya no es el clasismo, sino que el clasismo forma parte de la naturalidad de la narrativa. O sea, la narrativa puede ser cualquier cosa, ¿no? Una historia de amor, puede ser una historia de terror o lo que sea, pero forma parte de la diversidad cultural. Yo cultural. siento que gira a raíz de, por ejemplo, la de Nuevo Orden, es hablar de eso. Es el tema. Es el tema. Yo lo que digo es, en el futuro del cine Tijuana veo como que va para allá, hacia... Sí, tiene que ser. Hacia allá, no enfocarse en eso. Y también, fíjate, hay mucho cine actual, y también en el pasado de Tijuana, que se enfoca mucho en la migración,
en el narco y bla, 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 los temas que siempre exploran. Pero lo que digo es, estoy proyectando como lo que veo en el futuro es un cine inclusivo, o sea, en ese sentido, ajá. como más... No somos diferentes, somos humanos todos. Sí. Tienes clases Pero tocar diferentes. diferentes temas, güey. Hace como un año tuvimos una presentación, Jorge llevó Piedras Gordas ahí en Rosarito, a un que era una muestra, ¿no?, de cine en Rosarito, y yo llevé un corto que tenía ahí también, Pay de Limón, y bueno, fue la presentación, y curiosamente todos los cortos hablaban de la violencia a la mujer, o sea, todo, había y es lo que te habla, o sea, esos festivales te hablan mucho de, hay un tema en general que todo el mundo estamos, o sea, el cine al final de cuentas quieres hablar un poco de lo que estás viendo y lo que estás viviendo. Entonces me di cuenta, o sea, nos dimos como de cierta manera, por ejemplo, el mío hablaba de una violencia a la mujer, pero emocional. Jorge literal era de violencia, pues asesinos, y como con esos de asesinato había como 2, 3 cortometrajes. Todos hablaban de algo de violencia hacia la mujer. Entonces fue como de, órale, ¿no? ¿Qué estamos tratando? ¿Qué estamos contando ahora? Entonces yo creo que poco va lo que va, ¿no? ¿Qué estamos viviendo aquí? La violencia a la mujer. O sea, Creo que hay temas muy fáciles de abordar, Sí. que sabes que van a tener relevancia porque ya están encasillados. O sea, si tú hablas de ciertos temas que resuenan, la gente los va a consumir. Ahora, yo pienso que eso no es lo ideal. Yo pienso que lo ideal es hablar del humano. En general. Ajá, o Ajá, sea, estaría mejor. de lo que es la historia humana, más allá de la controversia, de lo que resuena siempre, porque también hemos visto mucho de esto en la escuela de cine. Vemos producciones que son premiadas, que son promovidas, que son featured, ¿no? Como, mira, esto es lo que hace, esto es lo que están haciendo los cineastas. Y todas casi siempre tienen un tema de ese que resuena tanto. Pero a mí se hace que promueven mucho más como el seguir haciendo eso que se llama pornomiseria, ¿no? Que es como Nunca había escuchado el término, ¿eh? Pero... pornomiseria es Ajá. como hablar de la miseria nada más para causar morbo, Ok, o para ok. generar como un resonar en ese tema, ¿no? Lo cual no digo que no debería de hablarse de la miseria, no debería de hablarse de las clases sociales, sí debería tocarse el tema, pero es muy fácil caer en la caja de voy a hablar de esto porque sé que esto va a tener relevancia social y quiero que mi película se vea, ¿no? Entonces, es difícil el tema ¿no? De ver cómo incorporas a eso sin quitarle importancia, pero al mismo tiempo contando una historia que no revuelva alrededor de ese tema, ¿no? Y creo que eso es lo que yo digo, al futuro del cine, creo que incorpora la problemática, pero no la centraliza, no la victimiza tampoco, ¿no? sí, no, yo por ejemplo no estoy tan de acuerdo con, ¿cómo dijiste? Pornomiseria. No digo que mucha gente o sea, muchos cineastas no lo hagan, pero por ejemplo, los éxitos o sea, clásicos del cine, su contexto ha sido súper relevante para que fueran lo que son. O sea, no puedes decir que cierto, a lo mejor si hubieras agarrado esa película en otra época, no hubiera resonado diferente, o sea, te hubiera hablado diferente, y no digo que lo hubieran hecho así, o sea, obviamente es como oye, pues, ¿qué es ahorita, no? ¿Qué está ahorita, no? Que el Me Too, pues vamos a hacer una película con algo así. Bueno, hay relevancia en la generación porque es algo que ahorita está resonando, ¿no? Entonces se tiene que tratar y ya sea, si sea un buen film o no, va a tener cierta importancia, pero el contexto en los Sí, es lo que yo digo, el contexto es bien importante, pero no puede radicar en eso. Por ejemplo, una de las películas más importantes de italiana, que se llama El ladrón de bicicletas, gira alrededor de la clase baja, y es una película que tuvo mucho impacto por su narrativa humana, porque pone en conflicto a una persona que está buscando trabajo y le roban su bicicleta. Entonces se enfrenta al dilema moral de decir, me robo una bicicleta para yo sobresalir porque a mí me la robaron y yo voy a hacer lo mismo, o no me la robo, ¿no? Y veo cómo la encuentro, ¿no? Y toda la película está buscando la bicicleta. Entonces
sí toca un tema que es relevante en una depresión económica en Italia, pero creo que no gira alrededor de nada más es eso. También, por ejemplo, una de las películas favoritas, Children of Men, es una película futurista que también toca temas de, digamos, como expander o como hacer una proyección de lo que va a ser el mundo en el futuro, es post-apocalíptica y tiene mucha relevancia social también con lo que está pasando, con huelgas y todo esto. Esa hubiera resonado más ahorita, en esta época, que antes. Sí, O sea, pero por el carácter humano, del conflicto humano, o sea, es como, ¿qué lleva al humano en miseria a sus últimos límites y cómo actúa, ¿no? Entonces eso es un tema humano que lo pones en contextos específicos, como por ejemplo aquí, a lo mejor hablamos de feminicidio, pero hablamos de feminicidio desde el punto de vista humano, cómo afecta a todos, ¿no? A la mujer, al hombre, a la cultura, a todo. Y sí, hablas de un contexto, digamos, 2023, qué es lo que está pasando, pero no nada más. Ese es el tema porque sé que va a resonar y va a brincar, ¿no? Es como... No, pues la historia es del... ¿Dónde está la del emoción, comandante, ¿no? O sea, pero estás tocando el tema. Sí, es como en dónde está cómo resuena la historia micro con el contexto macro. Sí, definitivamente. No, y hablar de miseria, ahorita vino a mi mente una de mis películas favoritas es Los Olvidados de Luis Buñuel, y estás hablando de una situación que se ve a diario aquí en Tijuana, güey. Sí. ¿No? O sea, la percibes, como decía Tomás, ¿no? Tijuana que esa película fue odiada localmente y amada Ajá. internacionalmente. Sí, cierto. ¿Y por qué? O sea, porque el contexto de la gente local dice, ya no quiero que hables de eso. Ya no ve, y ya la lo estoy internacional le viviendo. dice, nunca había escuchado eso. En México. Me resuena. O sea, entonces por eso digo, si quieres y tocar está localmente, interesante, fíjate, está interesante analizar eso, ¿no? Cómo el cine mexicano ha evolucionado, o sea, cómo ha ido avanzando a lo que, o sea, por ejemplo, todos esos directores internacionales que venían y hacían cine acá y hablaban bien crudo de lo que ellos veían. es la misma razón por la que no te publicaron exacto. Sí, es que no te van a publicar porque son temas que no les interesan. Es más, a lo mejor sí les interesa, pero no se arriesgan a perder a un cliente grande. Sí. Digo, es tema para otro podcast, pero... Sí. Y por eso uno a veces tiene que recurrir a hablar con metáforas. Sí. Y que la gente Modificar después tus vea y textos. diga, esa película está bien chida. Y de repente en su casa 2 semanas después diga, Ay, está hablando de güey. mí, está hablando de mi cultura, está hablando de mi ciudad, ¿no? Pero sí, después de 2 semanas o Sí, más, sí, güey. ya que lo digeriste, ¿no? Ajá. ¿Algo más que quieran dejar para este episodio de... ¿Lo nombraremos hexagrama? ¿O qué onda? Pues ¿O son lo que es. independientes? Tomás, Lo que es. Lo que es. Va. Las Sí, cosas como pues, son. Yo nada Murmuren, más, ponle. reafirmar, y lo que están platicando ahorita precisamente es lo que es el día que el viento se Lo que detuvo. es. Porque Así era- lo que es lo que es la historia de un padre y un hijo. Entonces, ¿por qué perduran algunas obras y otras no perduran? Porque unas están hablando de unas cosas que a todos les atañen en el fondo. Simplemente las circunstancias y los ambientes cambian. Sí. Entonces, ahorita que hablas de Los Olvidados y todo, Los Olvidados es aparte de todo lo que refleja la pobreza y todo en la Ciudad de México y todo, es la historia de una amistad y de alguien que es tan leal que no te va a traicionar, ¿no? De ese niño que vio robar y todo. O sea, todas las historias que realmente perduran son las que tienen ese fondo humano. Claro. Entonces, yo creo que si sintetiza lo que estaban ahorita platicando es que hay obras que tienen un fondo muy profundo y de las cosas que se hablan a lo mejor pueden chocar. ¿De qué habla este libro? Lo que es del amor a una ciudad. Entonces las historias son el ejemplo de lo que en el fondo se habla de la esencia. Cuando una obra tiene una esencia, yo creo que vale la pena. Sí. Fíjate, curiosamente, y creo que uno nunca termina o sea, tú puedes querer decir algo con tu obra y la persona que la va a consumir la va a recibir, puede recibirla diferente, ¿no? Yo recuerdo una vez que precisamente fuimos a presentar otro cortometraje que yo había hecho
a Sonora, no sé si recuerdas. El cortometraje en esencia hablaba de una persona que perdía a su mamá y pues estaba lidiando con ese duelo. Pero durante el cortometraje, el personaje principal tenía otro duelo con un amigo que se iba. Pero era como una subtrama que estaba ahí y que había ahí como... Pues era para que estuviera ahí y ayudaba a explicar el final de cierta forma. Y me acuerdo que en el aeropuerto ya de regreso se me acercó una persona que estuvo en el festival. Me dice, oye, ¿tú fuiste sí, me gustó mucho. Dice, me llegó mucho la historia yo también perdí un amigo así que se mudó. Y eso, la persona, eso agarró del cortometraje, ¿me entiendes? O sea, eso fue lo que le movió y el hecho de haber perdido a su mamá y todo, o sea, de la historia que perdió a su mamá, pues no de que lo ignoró, pero no le importó porque ella se sintió identificada con el hecho de que a ella también le pasó que perdió un amigo, no se despidió de un amigo. Entonces, uno nunca sabe, al final de cuentas, tú puedes hacer un podcast para que, no sé, la gente coma más saludable. Y a lo mejor la gente empieza a decir, este podcast me ayuda para sentirme mejor y no sé, otras cosas. Claro. Y así es. O sea, y así son todas las cosas creativas. Creo que dependiendo cómo andes, ¿no? Muchas veces yo percibo, o hay veces veo 3, 4 veces una película, por ejemplo, porque digo, no le agarré bien lo que supuestamente, si leí una crítica antes o algo. Depende muchas veces cómo andes, sentimentalmente o abiertamente, o sea, depende cómo andes, ¿no? Y te habla muy bien de un filme también, o de una creación artística, ¿no? Porque es como de... Tiene que tenga muchas lecturas. Claro. Eso es lo importante, ¿no? Que tenga muchas y creo que el corto tiene muchas lecturas y por eso, de hecho, yo estoy muy contento con el trabajo de Jorge porque yo estoy seguro que si la ven le van a ir sacando cosas. Como lo de las pinturas del inicio. Es que hay muchos como pequeños huevos de Pascua que dejamos a lo largo de la película. Okay. Y en el primer focus group que hicimos, donde presentamos la película por primera vez, se dieron cuenta de una clave que según yo estaba bien escondida, pero no, dijeron, las pinturas del principio dicen esto y esto, sí. O sea, en las pinturas que salen al principio del cortometraje, es toda la historia del cortometraje, hechas con cuadros en inteligencia artificial que generó Jorge. No lo quería decir así abiertamente porque... Estamos en spoilers. Estamos en spoilers. Pues ponle ahí spoiler alert para que... Sí. No, pues me queda nada más que agradecer. Muchas gracias por su tiempo, por venirse este sábado por la nochecita y venir a platicar un rato. No, gracias a ti por... Mis respetos por tu profesionalismo después de haber comido tantas carnitas Sí. que pudiste soportar. Carnitas contaminadas. Muchas gracias. Vámonos, guapera.